Hola a todos. Estamos aquí de nuevo con el nuevo tráiler de nuestra serie. Como saben, todas las mentiras de Sagla fueron expuestas y estaba claro que Snart estaba en cooperación con Sagla. Así, tanto Ezra como Ozan terminaron su matrimonio. Sagla y Snart desaparecieron. Sin embargo, una incógnita es a dónde fue realmente Ayaf. Tanto es así que apareció un sueño. Algunos eventos serán más claros en el próximo capítulo. Aunque se dice que la serie hará la final, no hay tal declaración del canal. Por lo tanto, vendrán nuevos eventos y Ezra y Ozan darán forma a la relación entre ellos de acuerdo con estos eventos. Después de un periodo de 6 meses, el amado dúo se presentó ante nosotros como casado. Aunque no sabemos qué pasó durante el proceso, parece que hay un matrimonio hecho para que Atlas crezca en un mejor ambiente. Más precisamente, Ezra y Ozan han encontrado una tapadera para su matrimonio de esta manera para engañarse a sí mismos. Las palabras que se dijeron el uno al otro, pensando en sus viejos recuerdos, parecen ser solo por orgullo. Ya que incluso el papel que jugaron al lado del maestro de Atlas parece real, aún no han podido terminar su amor. El mejor ejemplo de ello es evidente en su comportamiento y acciones en la fiesta. Está claro que están muy celosos el uno del otro. Aunque están en un matrimonio formal, no tienen intención de compartirse con los demás. Cuando las chicas de la fiesta están con Ozan, Ezra llega inmediatamente. Cuando los chicos llegan a Ezra, Ozan va inmediatamente. No se dejan solos ni un momento. A pesar de esto, todavía evitan admitir que se aman. Pero de lo que no se dan cuenta es que el amor los acerca cada día más. A ver si el sueño se interpone entre la formalidad del matrimonio. ¿O nos daremos cuenta los dos del valor de su amor y nos abrazaremos fuertemente? Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Mientras Ezra iba a su habitación a contarlo todo, Ayaf ya había llegado a Ozan. Se entera de Ayaf que él es el hijo de Atlas. Ezra no encuentra tiempo para decir nada. Mira los ojos de Ezra y dice: yo no te haría esto. Sin embargo, Ezra le confiesa todo a Ozan. Ozan deja al lado de Ezra antes de que pueda superar este shock. Ezra regresa a casa y recoge sus cosas y le dice a Snart que quiere el divorcio. Snart dice que no puede renunciar a ti ni a Atlas. Ezra es muy decidido. La visita de Mert marcó el juicio de Ozan Sagla. Llama la atención del abogado. Ozan olvida por completo del juicio con este susto. Z Ucondiresis MR Ucondiresis está tratando de deshacerse de Rutnetin Bey. Sagla quiere compartir con Snart que Ozan no vino a la audiencia. Cuando Snart le dice a Sagla que Ozan lo sabe todo, Sagla casi es derrotado. Ezra llega a Menexe con sus maletas. Dice que quiere romper con Snart. Mientras todos buscan a Ozan, Ozan respira con Snart. Dice lo que le viene a la boca. Ellos pelean. Entonces él viene a Ezra. También le dice a Ezra que le quitará a Atlas. Por otro lado, hablan con Snart y Sagla sobre cómo salir de esta situación. Sagla intenta demostrar que está con Ozan. Sagla le dice a Ozan que no alejará a Ela. Z Ucondiresis MR Ucondiresis te busca formas de vengarse de Violet. Con las palabras de Leaf, Z Ucondiresis MR Ucondiresis te planea confrontarlos con la mentira de que me queda muy poca vida. En la peluquería encuentra la forma de difundir esta noticia al barrio. Mert amenaza a Sagla. Dice que está esperando en el parque. Tiene que ir al parque con Sagla Ela. Ozan promete llevar a Atlas al parque. Por otro lado, Mert dice que quiere estar con Ela de ahora en adelante. Menex aprende todo de la peluquera. Emerald dio el primer paso que quería. Lo envuelve y respira junto a Z Ucondiresis MR Ucondiresis T. Violet, que cae en manos de Z Ucondiresis MR Ucondiresis T, casi juega un juego. Cuando dice pasteles, baklava y té, casi mata a Menexe. Finar, por su parte, pide cuentas a Ayaf. Sin embargo, esta vez Ayaf le dice a Snart que no es bueno que oculte información sobre Sagla. Ozan espera a Ezra en casa. Tan pronto como llega Ezra, comienza a gritar y llamar. Ozan le pide a Ezra que se divorcie de él. Cuando Ozan le dice a Ezra que es igual a Sagla, Ezra quiere abofetearlo. Sin embargo, Ozan no permite esta vez. Ezra toma el globo y lo rompe diciendo que este globo expresa su amor. Dice que como no hay esfera, no hay amor. Menexe le dice a Ezra que Z Ucondiresis MR Ucondiresis está muy enfermo. Ezra dice que Menexe vino a su juego. Cuando Elif toma la chaqueta de Echo y ve la carta, cree que la han engañado. Ozan llega a la casa de Sagla para poner a dormir a Ela. Ozan, que se enteró de Mert por Ela, ahora lo persigue. Sagla comienza a buscar la manera de ganar a Ozan. Ozan llama a Musa y dice que quiere saber la dirección de Mert.
Por otro lado, Snart planea llevar a Atlas a Londres comprando 2 boletos de avión. Snart llega a Menexe para conseguir a Atlas. Echo ha logrado demostrar su inocencia a Elif. Echo deja su carta de amor en el escritorio de Gaye. Sin embargo, Gaye lo atrapa. Gaye decide tratar con Echo. Por otro lado, Ezra se vuelve loca cuando se entera de que Snart y Atlas se van a Londres. Cuando Ofan escucha esto, va tras Snart. Sin embargo, Finar, que no puede resistirse a Atlas, lo trae de vuelta a casa. Esta vez, Ayaz se enfrenta a Sagla. Ezra acude a Snart para pedirle una cuenta. Le dice a Ezra que está ocultando más información. Ofan también va a la casa de Merk y dice que quiere saber la verdad. En la audiencia, Sagla dice que ama mucho a Ofan y que su matrimonio necesita una oportunidad. Ofan, que llama a Merk como testigo, dice que se enteró de todo. Ha pasado una pausa de 6 meses. Ezra y Ofan se casaron por Atlas. Ofan, que llegó a la empresa, está interesado en contratar a una nueva persona. Esta joven llamada Dream es un misterio. Los planes de Ruya, que logró ponerse a trabajar, no son tan inocentes. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.